Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Sumando Vigores, este 7 de marzo estamos arrancando una nueva jornada informativa desde Sumando Vigores en Extra Plus. Y empezamos hablando desde el plano internacional, echándole un ojo a la situación que se vive alrededor del mundo, especialmente por lo que ocurre en Ucrania y la operación militar especial rusa en ese país, todas las implicaciones. Conversamos con Fabrizio Casari. Muchas gracias, Fabrizio. Bienvenido de nuevo a Sumando Vigores. Vamos a volverlo a ver. Muy bien, Fabrizio, quería empezar yo tocando así muy rápidamente el tema de los migrantes. Es decir, hemos visto algunas declaraciones, incluso dentro del Parlamento Europeo, que son como de pararte los pelos, porque justifican tratar bien al migrante blanco, chele, rubio, de ojos azules, porque es eso, es blanco y el otro no. Desde años hay una ola pestilencial de fascismo, de nuevo fascismo, que algunos de nosotros, digamos así, de la intelectualidad de la izquierda han demandado públicamente, pero que no se le ha hecho mucho caso. Ya Europa no tiene nada que ver con la que fue Europa de hace 15 o 20 años. Europa está atravesada, como te decía, por una ola de racismo, de xenofobia y de fascismo, de nuevo fascismo, que comienza de la punta sur de España y termina en la frontera con Rusia. Hay herencias históricas como Estonia, Letonia, Lituania, Hungaria, que se han sumado con mucho gusto, Croacia, que se han sumado con mucho gusto a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, y hay en cambio esa nueva forma de fascismo que interviene, hermano, siempre cuando el sistema capitalístico se encuentra en una disyuntiva definitiva. Cuando la crisis se pasa de ser conjuntural a ser estructural, la respuesta del capitalismo agónico es: bueno, vamos hacia la derecha, vamos hacia el fascismo, vamos hacia el nazismo. Por algo te encuentras un gobierno como lo de Ucrania, que tiene adentro, que tiene una componente nazista muy fuerte, que tiene una influencia muy poderosa en el gobierno de Zelensky, y por algo te encuentras un país como Hungaria, con Orbán, o como Polonia, que emiten leyes declaradamente racistas. Entonces la inmigración dentro de esta ola es considerada un tema de racismo, con tal que a los chelos ucranios que vienen no se les da ningún problema. El problema está con los negritos, el problema está con los árabes, con los africanos. Lo que, como dijo aquí la líder de la derecha, pues en el fondo el ucranio habla con mi mismo sentimiento, se me parece físicamente, viene de mi misma religión. Un montón de estupidez, porque no tiene el mismo sentimiento, no tiene la religión y no se le parece tan siquiera físicamente, pero la pele es clara. Porque la diferencia es que cuando viene un extranjero chele, se le dice que es un extranjero. Cuando viene un extranjero negro, se le dice que es un migrante. Son dos cosas distintas. Es cuestión de cartera y de color de piel. Entonces, eso vienen con todo el refuerzo económico que le da Europa y sin piel oscura. Tienen vía libre. A mí ese es un tema que me parece que es muy importante, y por eso empezaba preguntándote por ahí, Fabrizio, porque el tema de los nacionalismos, el tema de los ultranacionalismos, que está cobrando mucha fuerza en Europa y que es justamente lo que desde el 2014 toma el poder en Kiev, en Ucrania, es realmente tremendo, ¿no? Es decir, a ver, en España tenés, por ejemplo, Vox, tenés a Le Pen en Francia, ustedes en Italia tienen también su propia versión ultranacionalista. Llegó al gobierno en Austria el ultranacionalismo. Es decir, está tomando mucha fuerza y está tomando mucho poder y se está aprovechando justamente de las debilidades de la democracia europea, estos ultranacionalismos para tomar fuerza y reclamar cuotas de poder en toda Europa.
es una palabra que ha sido manipulada. Porque mira, por ejemplo, el nacionalismo de por sí, ¿qué quiere decir? Es como el populismo. Literalmente es política del pueblo, estar a favor del pueblo. En ningún momento estar a favor de tu nación y estar a favor de tu pueblo puede ser un sentimiento negativo. Todo está en que si esa caja vacía, ¿de qué cosa la llenas? ¿Verdad? Entonces, cuando la derecha dice que es nacionalista, dice la más grande mentira del mundo, porque la derecha en todo el mundo es un instrumento dócil y callado del gobierno de los Estados Unidos. No hay derecha contra los gringos en ningún lugar del mundo. Entonces, ¿el nacionalismo dónde? Por ejemplo, la derecha italiana aplaude a las sanciones contra Rusia, llama invasión la operación militar rusa, y hasta se mete gritando, pegando gritos junto al centro izquierda, diciendo mandamos armas, mandamos aviones, mandamos todo para ayudar a Ucrania, sin considerar que eso sería la Tercera Guerra Mundial y no terminaría ni de decir la frase que ya no existiría nadie más. Pero ¿por qué te digo eso? Que sin embargo, esos tanto nacionalistas que son, que inmediatamente cuando los Estados Unidos llaman, hacen el llamado, inmediatamente ellos corren. Entonces, ¿qué nacionalismo es? Primero. Segundo, sí, en Italia hay la versión de la derecha que es una versión histórica. Mira, decía Bertolt Brecht, después de la caída del nazismo, que habíamos matado a la bestia, pero el vientre que la había parida todavía estaba grávido. Es decir, avisaba que los países que creyeron en esa locura, en esa ideología genocida, eso no había sido un tránsito así nomás. Eso era algo que se había quedado en la carne y en la sangre de los pueblos europeos. Italia nunca ha sacado definitivamente la cuenta con el fascismo, así como no lo hizo la España, ni con el franquismo, ni con el fascismo histórico. No lo ha hecho completamente Alemania. A mí de todo lo que se está aconteciendo, entre otras cosas, lo que mucho me asusta, por ejemplo, es ahora el derecho de Alemania a rearmarse. Una Alemania poderosa económicamente, fuerte políticamente y armada, es una amenaza por la paz en todo el continente, como siempre ha sido históricamente. Hay dos guerras mundiales que se han combatido por voluntad de Alemania. Es decir, que los alemanes siempre han pensado que Alemania es demasiado chiquita para tener sus ambiciones de gobierno del mundo y siempre se han ido a buscar a Europa. Entonces, en cambio, la historia te cuenta también que hubo 3 imperios poderosos. Uno es el Imperio Otomano, el otro el Imperio Napoleónico y el otro el Imperio nazifascista. Y los 3 han sido derrotados por Rusia. Es decir que, de último, si querés, le agregamos el integralismo islámico de ISIS, de Daesh. O sea, como decía bien Ernest Hemingway, cada ciudadano del mundo debería todos los días recordarse que no hay límite al decir gracias a la Unión Soviética por lo que no hizo. Es decir, simple y sencillamente la historia, como decía Giambattista Vico, se repite. Es un círculo. Y ahora parece que estamos en el círculo peor, el círculo donde ya la memoria de la tragedia que fueron del 900 se ha reducido, el nuevo imperio de los medios de comunicaciones se han encargado de decirte que el cuento es otro, y ya la gente está bromeando con términos incluso como libertad, como nación, como independencia, como nacionalismo, como populismo, que llevan tarde o temprano a bromear con el término peor que se pueda dar, que se llama guerra. Realmente hay que estar suficientemente preocupado por eso, porque no hay en los grupos dirigentes occidentales el sentido diplomático y político para evitar que el mundo llegue en la puerta del abismo. Justamente yo veo eso que se apresura de alguna manera Occidente a un enfrentamiento con Rusia, es decir, Vladimir Putin, el presidente ruso, viene advirtiendo no lo hagan de esa forma porque no lo vamos a ver bien nosotros. Lo vamos a considerar una declaración de guerra, lo dice con todas las letras y con toda la claridad posible. No abran esa llave porque para nosotros es una amenaza. Y aún así se continúa. Es decir, no es tan claro el presidente ruso para estos líderes, o es que
se desea realmente un enfrentamiento? Que se desea un enfrentamiento no lo voy a excluir, porque desde hace 20 años el Pentágono y la CIA tienen listos planes, y todo el mundo lo sabe esto, para una guerra nuclear hasta táctica, con breve y medio alcances de cohetes. Es decir, un teatro de operaciones obviamente muy lejos de los Estados Unidos, porque toda la guerra se han combatido lejos de ellos, porque ellos están cagados de miedo. Cualquier perárbolo o torre gemela lo ponen loco por 30 años. Entonces a ellos les encanta hacer la guerra en otros países, no en el de ellos. Y midiendo fuerza y probando efectivamente hasta qué punto se puede lanzar el desafío. Tucídides, que era un filósofo de la antigua Grecia, elaboró una tesis que decía que cuando el enemigo tuyo se está haciendo muy fuerte, te conviene golpearlo antes que se haga demasiado fuerte para después no lograr golpearlo. Eso hizo Esparta con Atenas y bueno, yo creo que en los estudios del Pentágono hay esa teoría, que sería hora de medirle el pulso a Rusia y China, porque ya la supremacía hacia los Estados Unidos ya es un hecho. Y entonces hasta que esa supremacía vuelva mucho más allá, te voy a hacer un ejemplo. Los chinos están discutiendo del sistema 6G y los Estados Unidos todavía no logran ajustarse al 5G. En términos de inteligencia artificial, los chinos están 30 años delante de los gringos. En términos de poderío de balístico, los rusos están en relación a los misiles en el supersónico, mientras que los gringos todavía no andan. Y en términos económicos ni se diga. China es ya la primera economía del mundo y tiene una liquidez, a pesar de todas las dificultades que se han dado, superior de 10 veces a la gringa. Entonces, los Estados Unidos nunca han sido tan gritones pero tan débiles en el curso de toda su historia. Hay potencias que piden de sumarse al mundo por un mundo multilateral y no por un mundo unipolar como el que desean los Estados Unidos. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China, estamos hablando de India, estamos hablando de países como Sudáfrica, de países como Brasil, como México, como Turquía, como Irán, de países poderosos por dimensiones, por historial político, por influencia, por número de habitantes. Estamos hablando de muchos países que piden a los Estados Unidos que hagan un paso para atrás y que dejen de pensar que el mundo es su patio trasero o delantero que sea, sino que se busque una governance mundial compartida entre Unión Europea y Estados Unidos, entre Rusia, entre China, entre India. Imagínate que solamente la Indonesia, que sin embargo políticamente no insiste mucho, no participa en el ajedrez político, pero estamos hablando de 1.200 millones de habitantes. Es decir, que en realidad Occidente nunca ha sido tan chiquito. Occidente no llega a 1.000 millones de habitantes. Y Rusia y China ya casi van para los 2. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ni se hable de los recursos. Si quieres, cuando veremos el asunto de las sanciones, efectivamente, las sanciones es el clásico juego con que Europa pega el tiro pero le sale por la culata. ¿Por qué? No es el mundo de después del 89, no es el mundo donde Gorbachev podía traicionar toda la historia del imperio soviético por 4 oligarcas. No es el mundo donde Yeltsin, que era un dependiente de los Estados Unidos, lo pagaban con vodka, podía decidir y tomar a cañonazo la Duma. Es el mundo del nacionalismo ruso. Pero de nacionalismo ruso, quiero que se entienda, la Rusia en esos últimos 30 años no ha salido fuera de su confine, de su frontera histórica de la Unión Soviética, aparte de ir a defender a Siria. Lo que piden a la Unión Soviética de meterse dentro del Pacto de Varsovia, dicen que hacen una alianza defensiva, pero que viene antes del Pacto de Varsovia. Entonces, defensiva, qué raro, ¿no? Si es defensiva, viene después. No, es el Pacto de Varsovia defensiva. Eso dice la historia. Y la historia recién dice que quien le está pidiendo a Rusia de salirse de Ucrania son los que están con su pie dentro de Siria, dentro de Libia, dentro de Irak. Y acaban de irse con el rabo entre la pierna de Afganistán, después de haber estado ahí 20 años. Siguen teniendo la propiedad ilegítima, ilegal de Guantánamo en Cuba.
siguen ocupando todos los territorios que les ronca la reverenda gana y dicen a estos, a los rusos, de salirse del territorio. O sea que la cosa es bastante divertida. Y dicen de que quieren defender la integridad del ucranio. Pero fíjate que son ucranianos también los habitantes del Donbass. Y por 3.000 días, todos los días, hubo cañonazos. Hicieron en 8 años, en los últimos 8 años, 14.000 muertos. Ahí no eran ucranios. Los ucranios son los de ahora. Los de antes no eran ucranios. Sí son ucranios, señor. Simple y sencillamente han dicho que a raíz del golpe de Estado del 2014, que ha puesto una marioneta de los Estados Unidos al mando del país y con los nazistas respaldándolos, prefirieron separarse, así como lo hizo Crimea. Estamos hablando de ruso. Estamos hablando de etnia rusa. Es decir, que no es que se pueda ver el mapa con un ojo solo. Hay que verlo con los dos. Okay. Los ciudadanos y los ciudadanos de Crimea son rusos. ¿Cómo son rusos? Casi la mitad de todo el ucranio. Simplemente hay una parte de esos ucranios que no aceptan de ser gobernados por los nazistas y dicen, mi región, me voy por mi cuenta. Te voy a decir más, ¿por qué lo hacen? Uno debería de irse a ver el sinnúmero de leyes que han sido promulgadas por los gobiernos de derecha, ante Poroshenko y ahora Zelensky, hacia Rusia. Una rusofobia total. Está prohibido la construcción de un partido comunista o socialista, de un sindicato de sinistra. El ruso está considerado la primera de la lengua extranjera. Está prohibido presentar o presenciar a cualquier tipo de actividad, de cultura o de ideología rusa. Es decir, los ciudadanos que nacieron rusos, que hablan ruso y que vienen de Rusia, porque Ucrania fue una invención de Lenin que hizo el Estado ucranio, que antes no existía, sigue siendo Rusia. Estos son afuera de la ley en su propio país. Y entonces, la Unión Europea, el año pasado, regañó muy duro al presidente Orbán de Hungría, diciéndole que estaba amenazándolo de que lo sacaran de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque había leyes discriminatorias hacia algunas etnias y discriminatorias ideológicamente dentro del país. Bueno, las leyes de Orbán eran mucho menos duras que las leyes de Ucrania. Sin embargo, a Ucrania se le permite. ¿Por qué? Porque Ucrania no es un país, es una pieza en el ajedrez de la OTAN. En Ucrania es necesario mantenerla cerca de OTAN y de la Unión Europea porque es el elemento que amenaza directamente a Rusia. Es suficiente ver un mapa de los países y descubrir cómo ha ido el cuento. Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Bulgaria, Polonia, República Checa, todos estos países, y luego ahora Ucrania, todos estos países se han puesto países de OTAN. Y si ves el mapa de grande, ves que rodean desde el norte hacia el sur toda la frontera con Rusia. Esto ningún país que tenga un poderío político militar lo acepta. Tener no otro país, sino que un enemigo declarado a la puerta, con armas nucleares, manejada por un gobierno impulsado por los nazistas, no se le puede pedir a Rusia, que ha pagado con 22 millones de muertes a la tragedia del nazismo, eso. A ver, Fabrizio, vamos a hacer una pausa, pero fíjate que has mencionado un par de cosas que me gustaría retomar tras la pausa. Por ejemplo, ¿por qué 8 años de silencio en Occidente? Y por supuesto, hablemos acerca de las sanciones que está imponiendo Occidente a Rusia y el efecto que estas sanciones van a tener. Ya ahorita, antes de empezar esta conversación, leía $3.000 los 1.000 metros cúbicos de gas, es decir, el precio más alto jamás alcanzado, y eso lo va a pagar Europa. Hacemos la pausa, regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con Fabrizio Casari. Estamos conversando en esta edición. Fabrizio, decías que el tema de la
de estos últimos 8 años, 14.000 muertos ha costado en la región del Donbass, a Donetsk, a Lugansk, las repúblicas que declararon su independencia en el 2014 luego del golpe de Estado en Kiev. Sin embargo, el mundo no habla de esto. El mundo no dice se ha cometido o se ha violado el acuerdo de Minsk de manera flagrante, no se está cumpliendo, esto nos va a llevar a un problema serio. De esto no se habla, es decir, básicamente esta política neofascista rusofóbica ha funcionado muy bien para Occidente. La política funciona porque hay un sistema mediático que al 97% responde a los intereses del sistema político, que a su vez responde al interés del sistema financiero. Entonces no hay que funcione, es que, como decía un viejo chisme latinoamericano, no miran en la cabeza y la prensa dice que está lloviendo. Así es, simplemente te venden el discurso de las élites dominantes y tú no tienes otro recurso que aceptarlo porque no tienes fuente alternativa. Es decir, que la fuente alternativa, piensa a Nicaragua, piensa a Venezuela, piensa a Cuba, piensa a países alternativos, no alcanzan el 10% del total del sistema mediático. Entonces, sirven para no dejarle el monopolio total, pero tampoco están en capacidad de contrarrestar con eficacia esos tambores. Ahora, ¿qué crees? No le ha interesado los 14.000 muertos, ¿no? Así como no haya habido prensa escandalística denunciando lo que estaba haciendo España con Cataluña. Pero imagínate si Nicaragua de repente decide que cambia la cara de los misquitos, que cambia la cara de la costa atlántica, lo que se puede levantar. Habría llamados a todo el mundo para defender la libertad, el autóctono, la historia de cada pueblo y eso. Es decir, que los temas, como te decía antes, el nacionalismo, el soberanismo y todo eso, no existen de por sí. Existen por la inclinación política que el sistema dominante le da. Entonces, en la misma postura, en dos países distintos, procura dos actitudes políticas completamente opuestas. Por ejemplo, en el caso de Ucrania. Ucrania tiene un país gobernado que ha tenido un récord en el mundo. El primer gobierno de Ucrania, después del golpe de Estado, tenía 2 funcionarios de los Estados Unidos como ministros. Eso nunca se había visto en el mundo. Tuvimos que verlo a Ucrania. En 1 año y medio se calcula que la fortuna del señor Zelensky ascendió a $200 millones. Y después los rusos hoy comunican que se han descubierto y desmantelado 12 bases de producto químico, de laboratorio químico clandestino que había manejado por Rusia, por Ucrania, Francia y Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿la cuestión de la seguridad tiene que ver solamente con unos países o con todos? Yo creo que ese es el asunto de todos. Entonces, no puede ser que Rusia no se vaya a Ucrania porque pone en peligro la seguridad de Ucrania y de todo el Báltico, de toda la parte de la OTAN, mientras que la OTAN puede llegar a la puerta de Rusia posicionando sus rampas de misiles. Yo quisiera, hay muchos comentaristas que dicen que esa es una fobia de Putin, que no hay motivo para tenerle miedo a la OTAN. Aparte del hecho que los últimos 5 años son más la guerra que ha hecho el perdido que no la que ha pensado de hacer. Pero si uno dice cuál es el valor efectivo militar de la OTAN, poco, muy escaso. Donde ha ido, perdió. No gana en Irak, ha perdido en Libia, ha perdido en Afganistán, ha perdido en Siria. ¿Dónde que se mete? Es decir, el único grande logro militar de los Estados Unidos hasta el momento, después de la Segunda Guerra Mundial, se llama Granada o Panamá. No va más allá. Pero cuando se enfrenta a países de verdad con estructuras, con gente, con poblaciones, los Estados Unidos salen con rabo entre la pierna. Eso ya está claro todo. Pero dejamos eso. La Organización del Atlántico del Norte, en sus documentaciones de estos últimos 2 años, aparte de definir Rusia enemigo
Son ellos que la definen enemigo, no es Rusia que define enemiga a la OTAN. Es la OTAN que dice que Rusia es enemiga, aplica y estudia y pone a la atención de todos los 30 miembros de OTAN la capacidad y la posibilidad de poner Rusia en condiciones defensivas. ¿Qué quiere decir eso? Rodearla. ¿Y quién es aquel baboso que teniendo 4.500 misiles nucleares se hace rodear por alguien? O sea, ¿qué se le está pidiendo a Rusia? De ser tan tonta de permitir que se haga rodear de todos sus amigos para decidir quién es el primero que le da el garrotazo. Obvio que no. Vos sabés que tú te puedes defender con la espalda en la pared, pero nunca tenés que arrinconarte, porque si te arrinconas te pegan de todos los lados, no hay salida. Rusia simplemente no se va a hacer arrinconar. Y le ha dado una demostración a Siria, dentro de Siria, de que cuando decide de hacer la guerra es mucho más capaz que la OTAN. Porque la verdad es que la operación militar que está desarrollando Rusia en Ucrania no es una guerra de verdad. No hay bombardeos, no hay ataque con aviones que bombardean las ciudades, porque si no ya sería un escombro Ucrania. Eso no lo han hecho. Han pasado por tierra y han usado helicóptero por operaciones limitadas y precisas de ataque a bases militares Ucrania, pero nunca han bombardeado una ciudad. Nunca han bombardeado una ciudad. Entonces, yo no sé cómo va a evolucionar el asunto. Yo quiero, con toda mi fuerza, que Rusia se salga de Ucrania, porque internacionalmente, desde el punto de vista del derecho internacional, no se puede aceptar que un país entre en otro país, al menos de no haber sido atacado. Y el ataque que Ucrania ha dado, la ha dado a Donbass, que sigue siendo una región de Ucrania. Así que Rusia no ha sido penetrada en su territorio, que tú digas, bueno, reacciono y me voy al tuyo. Eso no se ha dado. Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional, para mí, Rusia tiene que salir de ahí. Pero hay manera de salir. Claro que tiene que salir con un acuerdo global regional que garantice su seguridad. Porque el asunto es que o los Estados Unidos y la OTAN contribuye a la garantía de seguridad de Rusia, o Rusia se garantiza por sí sola. Y eso es imposible evitarlo. Porque en el momento en que tú te rechazas de decidir la neutralidad de Ucrania, es porque sí piensas de usar Ucrania como base militar contra Rusia. Entonces, de aquel momento, el derecho internacional pasa en segundo plano. Pasa la defensa del territorio y de la nación rusa. Y ahí tiene todas las motivaciones para estar. Obviamente, que es el sueño de los gringos, la vietnamización de Ucrania. O sea, el sueño de ellos es que las tropas rusas se queden ahí, empantanadas, dentro de una guerrilla que demora 10 años, para así se desgasta políticamente, financieramente, militarmente. Yo, de lo que puedo entender hasta el momento, aunque me cuesta entender en qué manera se va a salir Putin de ahí, hasta el momento me parece que cada movida ha sido bien preparada y bien estudiada. Yo no creo que serán tan tontos de quedarse ahí con un ejército de ocupación. Ucrania es un país demasiado grande para ocuparlo. La extensión de Ucrania es 2 veces la Francia. Estamos hablando de un país con 30 millones de habitantes. No es un país que podéis tomar como toma una isla. Pero tampoco lo va a soltar dejando a los nazistas en su mano. Una cosa le quiero decir. El batallón Azov, que entre los 3-4 batallones nazistas es el más feroz, tiene 1 año y medio de estar entrenado en un centro por oficiales de la OTAN. Entonces la OTAN debe decidir una vez por todas qué es lo que quiere. ¿Quiere entrenar nazistas y meterle la llave de misiles nucleares en la puerta de Rusia? ¿O quiere buscar la seguridad de todos? Yo creo que aquí está la muerte política de Europa. Porque Europa debería de ser la que le va a decir a los Estados Unidos, mire, el deseo de ustedes de provocar una guerra militar, un confronto militar táctico, una confrontación militar táctica aquí en Europa, se lo tienen que acabar. Nosotros no estamos dispuestos a poner muertos por su juego de riesgo. Entonces, aquí se va a encontrar una solución que garantice tanto a Rusia como a nosotros. Que le guste o no a los Estados Unidos, porque esa guerra nace por voluntad de los Estados Unidos, por provocaciones de los Estados Unidos y por intento de los Estados Unidos. Y si el títere ese, Zelensky, no se rinde, es porque los Estados Unidos le prohíben de rendirse, porque ya se hubiera rendido. La mano, Rusia está combatiendo contra Ucrania. No, Rusia está combatiendo contra Estados Unidos, que pelean por procura, como siempre. A ellos les da miedo meterse en operaciones directas. No habrá ningún avión
Y no es por casualidad que tanto Polonia como Hungría ya le han dicho a Biden, nosotros no vamos a poner nuestros aviones para ayudar a Ucrania. Vení con lo tuyo, a ver si tenés esos huevos. Y claro que no lo va a hacer. La salma esa de Biden está ahí, lo sacan de vez en cuando desde el ataúd, le dicen, decís eso y después lo vuelven a poner. Y él sale, amenaza, pero se va. Quiere que vayamos a las sanciones, como me decía. Las sanciones son ridículas. Realmente el precio que tú dijiste del gas, espantoso. El barril de petróleo está a 110. El índice Brent se ha vuelto loco. Y hay que recordar que Rusia es el país número 1 al mundo por reserva de oro y el segundo país del mundo por reserva de petróleo, ya que Venezuela no puede sacar el suyo. Es el primer país al mundo por reserva de gas. ¿Tú crees que un país que tiene gas, petróleo y oro se puede poner de rodillas? Yo como que la veo complicada. Pregunto, si no han podido 60 y pico años de bloqueo a Cuba poner de rodillas una isla de 11 millones de habitantes, ¿cómo va a poner de rodillas 400 millones de rusos? Dijeron que lo iban a sacar del sistema SWIFT. Perfecto. Y a los rusos están emitiendo tarjetas de crédito del sistema UnionPay, que es chino, que hace la misma cosa que hace Visa, solo que las transacciones, en vez de irse al gobierno de Francia y de Estados Unidos, se van directo en el gobierno chino. China ya aseguró de comprar el trigo de Rusia. Vos sabéis que Rusia es el primer productor mundial de trigo desde hace 5 años. Y lo más divertido es que lo produce en Siberia. ¿Okay? Ahora, el trigo que viene acá, en Europa, viene de Ucrania y de Rusia. Si Rusia cierra, ya al no poder tenerlo de Ucrania, ¿con qué hace el pan en Europa? Te digo más, el aceite para cocinar, el de óleo de semilla de girasol, eso se hace la mayor parte de la producción mundial en Ucrania. Si no está listo, va a cocinar con aceite de oliva, extra virgen. Difícil. Si no tiene el gas, ¿con qué va a encender? Jalando piedra. ¿Con qué va a encender? El gas que Europa debería de recuperar, y ahí está el meollo del asunto de la guerra, es de los Estados Unidos. Se llama shale gas. Está producido por el fracking, el sistema de rompimiento de la piedra, que causa mucho riesgo sísmico en todo el continente americano. Tiene una calidad mucho menor y un costo mucho mayor. Porque no solo el costo es mayor por ser gringo, es mayor el transporte. Lo mismo vale por Qatar, por Argelia. Cuando no viene del gasducto, el gas tiene que venir líquido. Y cuando llega, hay que ponerlo en un regasificador. Para procesar un regasificador, ¿sabes qué significa eso? Italia tiene 2, necesita 7. Es decir, que le hacen falta 5. La construcción de uno requiere 5 años de tiempo. Entonces Italia tendrá la posibilidad de regasificar todo el gas líquido que compra de aquí a 25 años. Mientras que hacemos, nos cagamos en frío, sin calefacción en la casa. Segundo, ahora muy probablemente, se está esperando en horas, puede ser que Rusia corte el gas a Alemania. ¿Qué va a hacer con su carbón? No, ¿verdad? Entonces, esas sanciones, ¿a quién golpean? Hay 2.400 empresas europeas en Rusia, 2.400, 300 de esas son italianas. Esta gente va a perder todo. Tenemos 56.000 millones de euros de deuda con Rusia que jamás va a pagar. ¿Quién lo repone eso? Los bancos pueden ir en sufrimiento duro con eso. El nivel de comercio de import-export era tan alto y tan profundo que acabarlo significa dar un golpe mortal. Es decir, si te la puedo decir así figurándola, es como que vos le dejes un turcazo a Rusia y ella te responde con una bala. Esa es. Sí, claro que le duele el turcazo, pero va a ver que la bala es hecho mucho más complicado. Entonces, sigue, sin embargo, la von der Leyen y Draghi, que son los dos soldados de los Estados Unidos en Europa. Eso no son lo que hacen los intereses de la Europa hacia los Estados Unidos, son lo que hacen los Estados Unidos, los intereses de los Estados Unidos dentro de la Europa. Entonces, eso hoy todavía están discutiendo de más sanciones. Ya hay empresas italianas que están llamando al gobierno diciéndolo, yo voy perdiendo un montón de dinero. Te voy a dar un dato.
Italia perdió por las sanciones debidas precisamente a la cuestión de los acuerdos de Minsk, al no respeto del acuerdo de Minsk, que sin embargo era ucranio y no era ruso. Italia dio sanciones a Rusia en el campo agropecuario. Perdimos 4.500 millones de euros al año y 15.000 lugares de trabajo, solamente con el agropecuario. Imagínate cuándo va a ser de todo esto, imagínate con la crisis de los bancos que se va a alcanzar. Entonces, Alemania tiene que buscar el 40%, no el 2 y 3 de su energía en otro lado. ¿Tiene carbón? Sí, tiene carbón, pero eso acaba con los acuerdos de Tokio, acaba con los acuerdos de París, acaba con todo. Y para funcionar el carbón con el mismo nivel se necesitan meses, no hay cuestión de un día para otro. No hay cuestión que está en carro, dice ahora en vez de irme a la montaña, viro y me voy para la playa. No es así. Son meses para meter la estructura en capacidad y en eficiencia. ¿Y cuál es el país que se salva de todo eso? El único país es Francia, que tiene una alimentación de su energía nuclear. Y a nadie más. Todo el mundo va a pagar un precio altísimo. 3 días antes de que se desatara el conflicto, el presidente de Hungría, Orbán, estuvo en Moscú. Y después de haber declarado que Hungría, así como Croacia, y ahora lo dice Polonia, no se va a sumar a acciones militares agresivas y a sanciones con Rusia, le dijo, nosotros aplicamos las sanciones que nos ordenaron los de la OTAN y la Unión Europea. Nosotros efectivamente dejamos de vender lo que estábamos vendiendo a Rusia. Solo que Rusia compró a otro lado y nosotros no logramos venderla a nadie más. Y eso se nos quedó en la mano. Y eso, Fabricio, es un tema que le está pasando a Europa. Es decir, está España, por ejemplo, que está vendiendo producción de naranjas para Rusia, dejó de vender. Igual Italia, es decir, porque hemos hablado de lo que Europa consume de Rusia, pero no de lo que Europa vendía para Rusia, que en este momento no se está vendiendo. Sí. Precisamente, no solo. Rusia tiene un mercado alternativo. Ya se estableció la firma del gasducto que pasando por Mongolia va directamente a China. China va a comprar todo el gas. China está hambrienta de energía para sustentar su desarrollo, de energía y de comida. Entonces, el trigo ya se va donde China. China ya tiene almacenada el 60% de su producción anual, de su necesidad anual de trigo. Entonces, tiene el mercado chino, tiene el mercado iraní, tiene el mercado turco, tiene el mercado africano e incluso tiene mercados en Latinoamérica, porque tanto Brasil como México ya han dicho, y también Perú creo, ya han dicho, sí, nosotros no vamos a poner bloqueo. Además que Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Es decir, Rusia tiene donde vender su producto. Es Europa que no sabe dónde vender más su producto. Porque en Rusia había unas condiciones súper favorables. En primer lugar, que la cercanía te garantizaba un costo de transporte de cualquier tipo de producto muy fácil. Y también las relaciones comerciales eran simplificadas a 2 horas de aviones. Anda, buscate en otro lado, en otro continente donde venderlo. ¿Crees que es lo mismo? Y andate donde haya un estado que existe, no que hay estados fallidos, que de un momento para otro te tiran para arriba. Entonces yo creo que las sanciones es el discurso más estúpido que Europa podía tener con Rusia. Lo que va a pagar la empresa como Mastercard y Visa para suspender las operaciones, te va a dar cuenta que aquí a 6 meses, ¿cuántas transacciones pierden? ¿Cuántas transacciones pierden? Son miles y miles de millones que se está jugando. Ya ha cambiado la relación entre rublo y Visa. Y te voy a decir más, lo que hizo Putin es que a la víspera, cuando se dio la operación militar, a la víspera del primer round de charla, sacó las medidas donde se ordena que la infraestructura financiera, para que siga funcionando, impide una transferencia financiera, yo creo que lo leíste, ¿no? Cierta cuota en divisa, cierta cuota en rublo, ok. Muchas empresas de los oligarcas, viendo la mala parada, fueron a vender rápidamente sus acciones que compró Rusia como Estado. Y la compró súper barata, porque fueron corriendo a venderla. Y ahora, cuando terminará la sanción, la venderán infinitamente más cara. Se calcula que Putin en la primera semana de guerra haya ganado 20.000 millones de dólares, solamente con las cuotas de la empresa de energía en mano a los oligarcas.
Es decir, que hoy Rusia tiene una propiedad mucho más pública que antes y con una ganancia directa de especulación en la compra y venta de las acciones muy fuerte, muy fuerte. Todavía no hay noticia de una empresa o de un gobierno europeo que haya dicho que está ganando algo con las sanciones. Sí, no, pues, y eso, por un lado. Por el otro lado, que Rusia ha recuperado cualquier cantidad de empresas que originalmente fueron rusas y que por el tema del mercado se occidentalizaron demasiado, ¿no? Y todas estas, o muchas de ellas han sido recuperadas por Rusia, lo que le da mucho más movimiento a Rusia de alguna manera. Aunque no haya mercado en Europa, hay mercados para otro lado, que es lo que sí. Okay. Está muy penetrado en Oriente Medio, está muy penetrado en África. Sí. Comparten la mitad del día con los turcos. Sí. Tienen una relación con Turquía. No, y además, si vos mirás el mapa de las sanciones es Estados Unidos, Canadá, Europa, y pom, se acabó. Bueno, pues Australia, Nueva Zelanda, pero se acabó. Bueno, Japón, sí. Japón, pero es decir, ya está. Y el resto, ¿qué 3 decenas de países? De 190. Si se puede sintetizar así. Rusia tendrá que diversificar su cartera de import-export en cantidades. Es decir, que si antes a China le daba el 20, ahora le dará el 70, el 80. Pero Europa no podrá modificar su cartera, porque no hay otro mercado que acepten las cosas que necesitaban los rusos, porque los rusos tenían una característica de ser un país que pagaban y donde el desarrollo relativo hasta ese momento de productos hacía que tú le podías dar la primera calidad, la segunda calidad y la calidad más baja de tu producto porque tenía mercado dentro de Rusia. Esto no va a ser lo mismo en otros países. Y no a aquel precio como lo pagaban los rusos. Si vos te quieres meter ahora en cualquier país, del momento que aquel país sabe que ya tú le estás dando cosas que no puedes más vender porque Rusia no te la compra, ya te está diciendo que te la paga mucho menos. Es la ley de la demanda y de la oferta. Entonces, si vos a Rusia le vendías 50, ahora no le podés más vender y venía a Italia dice, yo te doy 20. ¿Por qué? Porque me lo da a mí a 20 o te queda en la mano. Entonces me lo da a 20. Sí. ¿Cuál es el juego económico donde Europa piensa de ganar algo? La verdad es que están arrechos. ¿Por qué? Porque Rusia ha decidido retomar en su mano la cuestión de su seguridad regional. Y le está diciendo a Occidente, ya lo derroté a Siria, lo voy a derrotar en Europa. No se metan conmigo. Busquen una relación positiva de recíproca satisfacción. Yo me comprometo con ustedes tienen que comprometerse conmigo. Si no me reconocen este papel porque en su sueño enfermizo está que tienen que destruirme, yo les demuestro que no van a destruir nada. Ustedes mismos se destruyen o si no lo destruyo yo. Eso es el asunto de Ucrania. Y me dan risa cuando dice que Zelensky no es nazista porque es judío. El más grande financiador del batallón Azov es judío. ¿Y eso qué tiene que ver? Durante la Guerra Mundial, mientras que se estaba dando la Shoah, hubo colaboradores de los nazistas judíos. La pertenencia religiosa o étnica no quiere decir nada. No quiere decir nada. Entonces, pero además hay que recordar es que a veces se nos olvida muy rápidamente. Los bancos han estado en manos judías todo el tiempo y son los bancos estadounidenses, los bancos británicos, los bancos franceses los que financiaron a Hitler justamente para que pudiera derrotar a la Unión Soviética en 1939, es decir, 1939-1941. Sí. Y no lo lograron. Sí. Entonces te pregunto, ¿de verdad que no lo logró el imperio peor de la historia, el nazifascista, y lo va a lograr ese imperio declinante de ahora? No creo. Ellos saben perfectamente, se lo están diciendo de toda la manera a Zelensky, que no quieren de ninguna manera meterse militarmente con Rusia. Le está diciendo no a la no-fly zone, le está diciendo no a los tanques, no a los... Y este tipo, para decir quién es Zelensky, que sigue pidiendo todos los días que la OTAN entre en el conflicto. Eso significa la Tercera Guerra Mundial, significa volver el mundo a la edad de la piedra. Sin embargo, esto maldito asesino nazista, porque de eso se trata, prefiere, en vez que dimitirse él,
decir que todo el mundo se vaya en una guerra fratricida. Prefiere la tercera guerra mundial a entregar su renuncia. Porque claro está que si él entrega su renuncia, las armas se callan. Porque Rusia lo que quiere es quitar ese gobierno nazista del país. Porque no le va a tener un gobierno nazista a su frontera, que le guste o no le guste. A menos que los Estados Unidos no decidan que pueden poner tranquilamente una base militar rusa en Tijuana. Ahí sí no hay problema. Una base misilística en La Habana, o mejor dicho, en Guantánamo mismo, y una base militar en Tijuana. Perfecto. Entonces el mundo sería tan confianzudo el uno con el otro que no habría motivo para estar peleando. A ver, pregúntale a los gringos si están dispuestos. Bueno, la pregunta se hizo en 1963 y viste todo lo que pasó. En el 62. Sí. Y tenía razón los gringos. Obvio, si tú eres hostil, una potencia enemiga, no puedes meterme los misiles delante de la cara. Correcto. Así que ellos le dijeron que yo te lo quito de Cuba y tú me lo quitas de Turquía. Y se encontró el arreglo. Ahora no hay ningún... Cuando ellos le dicen retroceda, se declara neutral la Ucrania, no le está diciendo que no quieren OTAN. OTAN está en Polonia, está en Estonia, Letonia y Lituania, que son cerca de la frontera con Rusia. Pero Ucrania está en 300 kilómetros de Moscú. Hombre, perdón, en 800 kilómetros de Moscú son 7 minutos de un cohete. ¿Okay? Entonces eso no. Sí. Entonces no lo acepten. Okay. Sí, así es. Vamos a hacer pausa nuevamente. Estamos conversando con Fabrizio Casari. Regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Fabrizio Casari. A ver, este lunes arrancó una tercera ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia en territorio bielorruso. En las primeras rondas se logró acordar un corredor humanitario que permitiera la entrada de ayuda humanitaria, valga la redundancia, pero también la salida de civiles fuera del territorio ucraniano. La primera ministra de Ucrania, pese a acuerdos alcanzados por su comisión, dice que ellos no van a permitir que los ciudadanos salgan hacia Bielorrusia para volar hacia Rusia o que vayan directamente a territorio ruso. Durante el fin de semana vimos el asesinato de uno de los miembros negociadores de Ucrania, acusado de traición por los órganos de seguridad ucranianos. Es decir, yo no veo que Ucrania esté buscando una solución realmente a este problema. Bueno, son dos gestos que te dan la naturaleza del régimen nazista. No importa que haya ganado elecciones, Hitler también ganó elecciones. Pero cuando tú prefieres tener tu población rehén, por cobarde, porque sabes que cuando la población se haya salido de las ciudades, ahí sí Rusia te puede caer pesado entonces, si no te rindes. Entonces por eso, deja la población que no salga para tenerlo como rehén, para tenerlo como blancos. Entonces, como está la gente, tú no puedes bombardear a gusto. Eso lo hacían los nazistas. Es históricamente conocido. Y también lo del negociador matado. Hombre, ¿tú de verdad crees que es un negociador que trabaja por los rusos? En primer lugar, hay que rendirle el sombrero a los rusos porque han tenido esa capacidad de infiltrarse a tan alto nivel en pocos días que... En segundo lugar, si piensas que es así, ¿cuándo te diste cuenta? Ahora. No lo tenía ya controlado, chequeado. Y en tercer lugar, decides que es un colaborador de Rusia y no le tocaba acaso ser acusado formalmente y procesado y juzgado. Está abatido como que fuera un toro venado. O sea, cuéntame. ¿Dónde está la democracia entonces? Entonces yo decido que vos sos culpable, no exhibo ni una prueba, pero en tanto te pego un tiro en la cabeza. Oye, enséñame tú si en Nicaragua, ya que estamos hablando con Nica, si Nicaragua hubiera hecho eso. Decide que Carlos Fernando Chamorro es un colaborador de la CIA y en vez de echarlo preso, que ni lo logró porque se escapó y muy cobarde, o qué sé yo, ¿qué te digo? La Dora María, siendo colaboradora de la CIA, lo agarra y le pega un tiro en la frente en vez de echarla presa. ¿Qué se diría de Nicaragua?
tremendo gobierno asesino, dictatorial, no sé qué, no sé cuánto, ya. Pero lo hace Ucrania, ves qué rico. Todo el mundo se calla, ninguno tiene algo que decir. Y ni se diga del corredor humanitario. Eso recuerda lo peor de la historia nazifascista en Europa. Cuando tenían regímenes, poblaciones y ciudades enteras. Solamente piensas al gueto de Varsovia y otro. Es decir, que la conducta de ese gobierno, que está fuertemente orientado por lo nazista. Es decir, no creas que los ucranianos todos son nazistas, porque no es así. Ese gobierno y el gobierno que estaba antes de Poroshenko está completamente maniobrado por los Estados Unidos. Y los Estados Unidos son los entrenadores, los financiadores y los auxiliares de las tropas nazistas en Ucrania. Por otro lado, el amor entre Estados Unidos y el nazismo es un amor que comienza en el 1934. No es que comience, quién sabe, y nunca ha parado. Acuérdate que la mayoría de los jerarcas nazistas que se huyeron del juicio de Nuremberg fueron llevados dentro de las ambulancias utilizando la Cruz Roja Internacional, fueron llevados a Estados Unidos, que a su vez lo mandó por toda Latinoamérica, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay particularmente, en el Cono Sur, a fundar lo que después, en los años 70, fueron las tremendas dictaduras militares que ahí estuvieron. Y los Estados Unidos siempre han coqueteado con el nazismo, desde que nació, que lo armaron, precisamente como tú recordabas, para hacer la guerra a la Unión Soviética, y hasta ahora lo siguen coqueteando. ¿Por qué? Porque les sirve de reserva, así como han coqueteado con todo el integralismo islámico. Casi el 90% de eso lo han fundado ellos. Así fue con los mujahideen, así fue con Al-Qaeda y así fue con el ISIS. Es decir, con Daesh. Eso es historia que quien quiere darse el gusto de perder una hora al día en leer los informes de política internacionales y leer el mapa, conoce perfectamente. Entonces, Estados Unidos hace esto. Y Ucrania es el enésimo lugar donde Estados Unidos coquetea con los nazistas que lo usa en función anticomunista. Es esto que Rusia no permite. Saber que hay unos 4 locos nazistas en la frontera con posibilidad de tener uno de los 2 botones que ha apretado lanzamisiles. No se puede dar eso. Es como meter la dinamita en la mano de un hombre que tiene Parkinson, hermano. Te la está arriesgando, ¿viste? Entonces, sí, no le va a meter en mano los nazistas. Dice, pero el otro botón sería de los Estados Unidos. ¿Y cuál es la diferencia? Ahora, Fabricio, ¿para dónde va a ser la solución o por dónde va a ser la solución? ¿Va a terminar siendo la opción militar, es decir, la operación militar rusa ejecutada hasta el final, la solución del problema en Ucrania? Porque por negociación se mira bien difícil. No, yo creo que la entrada en Ucrania fue un error por parte de Putin. Creo que tuvo informes no perfectos sobre la resistencia que iba a tener, sobre las reacciones internacionales que se iban a dar, sobre la Europa y todo eso. Putin hizo esa operación, creo, con un montón de dossiers que estaban equivocados. Pero, independientemente de eso, entró. Y hubiera entrado de todas maneras a garantizar su seguridad. Después de 1 año y medio que está pidiendo que te escuchen, y hacen cuenta y caso que ni te escuchan, yo recuerdo todos que antes de comenzar esa guerra, Putin había enviado un documento con todo lo que pedía Rusia, con un análisis ruso, hasta esperaron 10 días para responderle. O sea, como despreciándolo, como ni haciéndole caso. Entonces, Rusia se tiene que salir de Ucrania, porque no se puede quedar ahí, no puede hacer otro Afganistán. Y se tiene que salir porque debe salir de ahí, porque eso no es territorio ruso. Y no puede haber soldado ruso, es territorio que no es ruso. Así como soldado de cualquier país es territorio que no sea de cualquier país, a menos que esa nación no te haya atacado. La mediación posible creo que sean 2. Reconocer la República de Donbass, las 2, tanto Donetsk como Luhansk, como posible territorio sumiso a referendo para que la población decida de qué país quiere ser parte. Segundo, que se vaya el gobierno Zelensky. Tercero, que se declare neutral a Ucrania en el plan militar. ¿Qué puede ceder la Rusia? La disposición que Ucrania entre en la Unión Europea. ¿Sí? Yo creo que eso se podría dar.
que entre en la Unión Europea, y la crisis económica que has tenido es nada comparada a la que va a tener, porque cuando vas a aceptar las reglas del Fiscal Compact europeo es una masacre de lágrimas y sangre por tu población. Entonces, pero eso ya es asunto de Ucrania. Pero sí se tiene que buscar una situación igual que la de Finlandia. ¿Habrá otra conferencia de Helsinki? Bueno, otra conferencia de Kiev, la llamaremos, donde se tiene que quedar claro que Ucrania no puede tener en su territorio armas ofensivas que sean superiores a la arma de corte y medio alcance. Es decir, puede tener una batería de cohetes, claro que sí, puede tener Tomahawk, pero no puede tener misiles de media o largo alcance. Y no puede tener misiles que amenacen el territorio fronterizo. Es decir, que si tu frontera, a la frontera de Rusia, hay 400 kilómetros, vos no podés tener misiles que sean de más de 300 kilómetros de longitud. Es decir, es muy fácil. Rusia debe estar tranquila y Ucrania puede estar tranquila. Esa creo que sea la mediación posible. Entras en la Unión Europea, pero jamás en la OTAN. Además, mira, ni Francia, ni Alemania, ni Italia quieren Ucrania en la OTAN, porque saben perfectamente que es mucho más riesgo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que la entrada en Ucrania en la OTAN de Estonia, Letonia y Lituania haya dado algún contributo a la OTAN? Nada. Saben perfectamente que eso son 4 cosas ridículas. Le interesa solamente para poner su batería de misiles y amenazar a Rusia. Entonces Rusia está diciendo, bajen la amenaza y yo me regreso a mi tropa. Yo creo que esa podría ser la mediación efectiva. Sí, efectivamente, y eso lo tiene que probar porque ¿quién? Es decir, porque no lo va a hacer un acuerdo con Ucrania. Eso me parece que es un acuerdo más bien con Estados Unidos al final. Bueno, los Estados Unidos, y los Estados Unidos le hace la sugerencia dentro del audífono. No importa, tiene que firmar Ucrania y después será la OTAN que tendrá que declarar cómo. O simple y sencillamente puede no declarar nada, pero debe meter en un documento que la ampliación a de OTAN se considera concluida, así como está hoy. Si a la Ucrania, bueno, diga nada más que en tu perspectiva, en tu plan estratégico de los próximos años, se concluye la ampliación a Te ha metido dentro Croacia, Macedonia, te ha metido Montenegro, Albania. Hombre, ya. Es más del doble de lo que era en el 89 la NATO como número de países. Y todos están en el este. Sí, y dice, Rusia no se tiene que preocupar. Qué rico. Sí, y entonces, ¿quién se preocupa? India. Muy probable. El arreglo creo que se puede encontrar. Rusia reconoce la soberanía en cuanto tú le reconoces la suya. Porque cuando le está negando su derecho a la seguridad, prácticamente le está negando su soberanía. Entonces, Rusia reconoce la soberanía de Ucrania cuando Ucrania reconoce la soberanía de Rusia. Bueno, Fabricio, quiero agradecerte esta hora de conversación. Mica. Cómo no. Gracias. Vamos a ver en qué otra oportunidad nos sentamos a conversar sobre otros temas con Fabricio. Gracias a nuestras amigas y amigos televidentes también por su sintonía en esta edición. Continuamos en Extra Plus, sumando vigor.